13.315, vehículos atrapados por corriente 2 en San Pedro Sula, vehículos atrapados por falla en la carretera 1, que es el vehículo pick-up, ¿verdad?, que está siendo tratado y trabajado por Copeco regional de La Ceiba, como también el cuerpo de bomberos de la zona. Árboles caídos tenemos 1, tramo de carretero dañado 2 y un circuito eléctrico dañado, que al final suman 3, ¿verdad?, a nivel total. Dentro de ello también podríamos mencionar la asistencia de ayuda humanitaria que se ha brindado hasta el momento para poder atender a la gente que está albergada, donde se les ha entregado lo que son colchonetas, frazadas, raciones, kit de cocina y kit de aseo. Todo esto para poder potenciar y mejorar el confort de las personas que están albergadas. Ahora, Pedro, hay clamor también por parte de un albergue en el sector de Santa Cruz de Yojoa. En este preciso instante ustedes ya están ordenando, porque en el reporte anterior que teníamos hablan que solamente tienen 2 colchonetas. ¿Ya se prepara un camión para salir para este sector de Santa Cruz de Yojoa con el apoyo, Pedro? Así es, el jefe de logística y el encargado de bodega me acaban de confirmar que ya está listo todo lo que es la ayuda de asistencia humanitaria para poder atender a la gente de mejor manera, que se sientan protegidos y seguros en cada una de estas áreas, al igual que también ellos puedan mantenerse en un confort, ¿verdad?, relativamente muy parecido al del hogar. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en este preciso instante que estamos completamente en vivo? Hay tráfico vehicular entre la zona de Zonaguera, donde lastimosamente este vehículo ha sucumbido en este sector. ¿Qué podemos decirle a la población a esta hora? ¿Hay tráfico vehicular en esa zona? Hasta el momento no, nos ha confirmado nuestra fuente que se mantiene siempre al pendiente. No nos han dado el último dato, que se mantenga despejada la vía. Se está trabajando en ello también, tenemos enlaces dentro de la Comisión Permanente de Contingencia que nos están apoyando en el tramo de la habilitación carretera. Y para terminar de confirmar el dato específico de la persona que está desaparecida, ¿verdad?, es una persona de 17 años y fue básicamente la incidencia en lo que es la cuenca del Cangrejal. Estamos pendientes de confirmar de dónde era el muchacho, si es residente de la zona, y su nombre completo con las demás características. Exactamente qué es lo que sucedió para que esta persona se desapareciera en las corrientes del río Cangrejal. Es una persona trabajadora, estudiante. ¿Qué fue lo que sucedió, Pedro? Básicamente el reporte acaba de ingresar. Estamos nosotros por verificarlo para poder manejarlo de carácter oficial. Una vez que ya esté lista la información, nosotros lo compartimos con ustedes de inmediato, porque ahora lo que se maneja es una hipótesis. Vamos a confirmarlo con la gente de la regional. Una vez que esto ya esté limpio, que pase por un filtro de verificación, entonces se puede documentar como dentro del proceso informativo en la bitácora registrada de lo que es Copeco Central. Problemas de carreteras cerradas solamente se tienen en el sector de Zonaguera. ¿No hay otros puntos en el territorio hondureño que podamos informarle a la población? En este preciso instante sabemos que la visibilidad es poca, hay mucho viento, hay neblina en algunos puntos. ¿Qué nos dice el mapa del eje carretero del territorio hondureño? Bueno, hasta ahora el reporte grande de incidencia interrumpido el tramo carretero del que mencionábamos anteriormente. Se han dado otras situaciones muy leves o moderadas, se puede decir, donde fácilmente se ha podido recolectar, ¿verdad?, o despejar la ruta. En base a ello, pues se mantiene temporalmente, puede decir, por horas o por minutos. Una vez que se trabaja, se vuelve con la rehabilitación del mismo y todo continúa de manera normal. A medida, Pedro, nos vamos entrando más en la noche, el descenso de la temperatura es más rápido. Ya para finalizar este contacto, Copeco hace un monitoreo en Tegucigalpa y Comayagüela, generalmente donde hay personas que duermen en las calles para ser trasladados a albergues, Pedro. Así es, tenemos la unidad de respuesta inmediata haciendo ese tipo de verificaciones. Lo que queremos nosotros es darle esa protección y esa garantía a la gente que pues no tiene la capacidad de protegerse con un techo o una vivienda.